proclamar que Él es grande. No estamos diciendo ninguna cosa rara ni injusta. Estamos diciendo la verdad, que nuestro Dios es un Dios grande. Vamos a decir bien fuerte todos juntos. Diga conmigo: todo enemigo, todo diablo, todo demonio, todo poder del mal queda empequeñecido, reducido, cuando nosotros proclamamos la grandeza de nuestro Dios. Cuando usted tiene miedo, el miedo, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Se agranda en la persona. Cuando usted tiene duda, de repente usted duda y de repente eso se agranda. Cuando usted tiene un sentimiento, un pensamiento negativo, y eso se agranda. Y de repente el enemigo toma lugar sobre eso que nosotros negativamente estamos aceptando. Pero todo lo contrario acontece cuando nosotros, los hijos de Dios, proclamamos que nuestro Dios es tan grande que no hay ningún otro Dios más grande que Él. Y entonces cuando nosotros proclamamos su grandeza, cuando proclamamos su poder, entonces todos los demás poderes y todas las demás cosas quedan empequeñecidas. Diga esta tarde conmigo: en el nombre de Jesús. Vamos, diga: en el nombre de Jesús. Diga: todo enemigo en esta tarde está reducido. Los hombres de la antigüedad, la iglesia primitiva, tenía una fe, creía que en cada Santa Cena Jesús estaba presente. Jesús estaba vivo y poderoso en medio de ellos. Y yo en esta noche le quiero animar que el que va a presidir esta Santa Cena, el que va a ministrar en esta Santa Cena, es el mismo Señor por la fe. Y creo que el Espíritu Santo está aquí para que podamos entender, podamos creer, podamos disponernos para que sea realmente un tiempo especial. Y en esta tarde queremos que tú nos ministres conforme a tu voluntad y a tus propósitos, Señor. En esta tarde tú puedes manifestarse sobre esas almas nuevas que han venido quizás por primera vez. Vas a manifestarte en personas enfermas, algunas que han venido y otras que han pedido oración, pero queremos orar por cada una de ellas para que reciban el poder sanador, la virtud sanadora, el milagro sanador por tu palabra y por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. ¿Saben que mirando la palabra del Señor uno entiende que la iglesia primitiva vivió tiempos tan especiales? Y la historia nos habla de que cuando el Señor, ¿no es cierto?, murió y resucitó, luego que el Señor muere y resucita, Él va a tener su último tiempo con los apóstoles, con sus discípulos, y comparte sus últimas instrucciones. Y todo lo que declara el libro de los Hechos es que el primer siglo, y la historia también, el primer siglo de la iglesia, que todavía vivieron y sobrevivieron algunos de los apóstoles que estuvieron con Jesús, fue tan maravilloso, fue tan glorioso. Pero dice que en el segundo siglo ya las cosas comenzaron a tener un cambio, una reducción, una merma. Y en el tercer siglo ya comenzaron las cosas raras, como los grandes concilios, como aquellas cosas raras que Constantino y otros trajeron y que fueron mezclándolas con aquello auténtico y verdadero que tenían aquellos primitivos discípulos.
y la iglesia comenzó en una decadencia. Pero qué hermoso, mi hermano, que muchas veces nosotros, habiendo leído la palabra del Señor, habiendo conocido esa gloria de la iglesia primitiva, y también habiendo conocido algo de la historia de la iglesia, y sabiendo que hoy nosotros, después de muchos siglos, ya han pasado más de 20 siglos que nació la iglesia, que en los tiempos postreros se va a cumplir la palabra, que la gloria postrera de la iglesia iba a ser mayor que la primera. Y yo digo, hermano, nosotros quizás todavía estamos bastante lejos como iglesia postrera de tener los testimonios, los frutos, las obras que tenía la iglesia primitiva. Pero mi hermano, en algún lado está la falla. En algún lado está lo que nosotros todavía no podemos ver. Pero también en algún lado Dios tiene la clave para que nosotros encontremos el camino hacia el cumplimiento de su voluntad, al cumplimiento de su propósito. Y yo creo que la iglesia de la actualidad y la iglesia del futuro llegará a ser una iglesia tan gloriosa y tan poderosa que va a ser mayor que la primera. Yo esta tarde quiero hablar, compartir acerca de la cena, de la Santa Cena. Sabe que muchas veces nosotros hablamos de la cena del Señor y gracias a Dios, hemos celebrado muchas santas cenas, hemos celebrado muchas reuniones de este tipo y damos gracias a Dios por eso. Pero sabe que últimamente hay una carga en nuestros corazones y en mi corazón, hay una carga de que cada Santa Cena pueda ser un tiempo especial que tenemos con el Señor. Esta Santa Cena va a ser una Santa Cena diferente. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a comenzar en el verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire, hermano, creo que esa fue una pregunta clave, porque el Señor a nosotros nos ha entregado muchas cosas, nos ha dado muchas cosas hermosas, muchas cosas importantes como hijos de Dios, como iglesia. Él nos ha dado de su gracia, de su salvación, nos ha dado su palabra, nos ha dado el ministerio glorioso del Espíritu Santo, nos ha dado también preciosa unción, nos ha dado milagros y sanidades, nos ha dado almas que vienen a su reino. Pero hermano, aunque eso ha sido dado, creo que lo que más a cada uno de nosotros nos preocupa, por lo menos a mí me preocupa, es, Señor, yo quiero seguir conociendo, quiero seguir descubriendo las obras del Señor. Porque, hermano querido, usted puede tener muchas cosas y son cosas buenas y cosas maravillosas. Pero yo creo que como el Señor dijo, ¿no es cierto?, por sus frutos le conoceréis. ¿Qué quiere decir por sus frutos le conoceréis? Quiere decir por sus obras le conoceréis. Y dice que cada uno vamos a ser conocidos según nuestras obras. Así que, hermano, la pregunta que le hicieron a Jesús en esta oportunidad fue una pregunta clave. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y entonces, si Él ha sido enviado, quiere decirse que las obras pertenecen y dependen de lo que Dios puede hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que Jesús reconocía que las obras que Él hacía, las hacía porque el Padre estaba en Él? Y yo creo, hermano, que nosotros tenemos que reconocer que si algo va a suceder en nosotros, va a ser porque el Señor está con nosotros. Diga, las obras de Dios, repita conmigo, las obras de Dios
van a ser conocidas porque Jesús está en mí, está en nosotros. Amén. Y seguimos leyendo, mire lo que dice el versículo siguiente. Le dijeron entonces, verso 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y dice, y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Estaban los judíos comparando a Jesús con Moisés, comparando, ¿no es cierto?, toda la travesía del desierto con la persona de Jesús. Pero yo quiero decir, hermano, gracias a Dios por Moisés y gracias a Dios por las obras y gracias a Dios por todo lo que el Señor compartió con el pueblo de Israel en el desierto, pero Jesús es superior a Moisés. Verso 32, ahí está la respuesta. Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Diga, y da vida al mundo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Sabe qué? Cuando Dios levanta a Moisés para libertar a Israel de Egipto y lo pone como el gran conductor, como el gran libertador, a Moisés de esos más de 3 millones de judíos, cuando Moisés, respaldado, capacitado por el Señor para cumplir su ministerio, dice la palabra que el maná, o sea, el pan del cielo que les daba el Señor a los judíos, era cada día. Y así vivieron durante 40 años en el desierto. Pero hermano querido, diga conmigo, ese pan, vamos juntos, diga, ese pan, ese maná, era solamente para el pueblo judío. Diga, para el pueblo judío, para los hebreos. Pero diga, ahora el Padre, nuestro Dios, ha enviado el pan del cielo, no solo para algunos o para los judíos o para alguna gente, dice que es para todo. Recién leímos, ¿para todo qué? A ver, diga conmigo, para todo el mundo. Todo aquel que cree en Jesucristo y le recibe es hecho hijo de Dios. Y Jesús es el pan de vida para todo aquel que cree en Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Usted ha creído en el Señor? ¿Usted le ha recibido? Entonces el pan del cielo es para usted. Luego dice en el versículo 34, le dijeron, y continúan, Señor, danos siempre este pan. ¿Te puede decir en esta tarde, danos siempre este pan? ¿Cuántos pueden decir, danos siempre este pan? Ahora vamos a leer juntos el verso 35, por favor. Bien fuerte, esté atento, por favor. Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mire, mi hermano y mi hermana, cuando nosotros encontramos gente que en el reino de Dios vive y está con muchas carencias, necesidades, están en el reino o están en la fe y sabe que de repente tienen un gran vacío en sus corazones, tienen un gran vacío en su alma, que nada los llena, que nada los satisface. ¿Sabe por qué? Porque no conocen al Señor, porque no se ha revelado el Señor. Porque cuando el Señor se manifiesta, el Señor se revela a una persona, el que se revela, el que puede recibir la revelación del Señor,
no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Esa hambre y esa sed en el hombre interior, ese vacío que tenía y que teníamos nosotros antes de conocer al Señor, ahora es lleno, es plenamente satisfecho, porque el Señor es el que puede llenar ese vacío, el único que puede llenar, y nosotros no vamos a tener sed ni hambre jamás, porque hay que continuar en esa comunión con Él, en esa intimidad con Él, en esa relación con Él. Más os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué? Aunque me habéis visto, ¿qué? No creéis. ¿Cuánto dice el Señor? Ayúdame. Diga conmigo, ayúdame. Ayúdame, Señor. Muy bien. Ahora vamos a saltar al verso 47, por favor. De cierto digo. Cuando la Biblia dice así, de cierto digo, eran expresiones de Jesús que quiere decir verdad, verdad les digo. El que cree en mí tiene vida eterna. Diga conmigo, yo soy el pan de vida. Diga, Jesús es el pan de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor en esta tarde? Diga, gloria a Dios, que esta tarde está con nosotros aquel que es el pan de vida. Aleluya. El pan que descendió del cielo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pues los padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que en él come, o que de él come, no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los primitivos cristianos celebraban la Santa Cena de una manera totalmente distinta a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron enseñados por Jesús. Y la Biblia nos enseña que cuando celebraron la última cena, el Señor le dijo a los discípulos, vayan por la ciudad. Y cuando vayan por la ciudad, van a encontrar un hombre del cántaro, un hombre que lleva un cántaro, o sea, una vasija de agua en su hombro. Era raro encontrar eso, pero bueno, ese día le dijo, vayan en la ciudad y van a encontrar a ese hombre. Y síganlo. Cuando lleguen a la casa de ese hombre, entren y díganle que el Señor Jesús va a tener su cena con los discípulos, así que prepare ese lugar alto, ese aposento alto que hay en ese lugar para celebrar la cena. Los discípulos creyeron y obedecieron. Fueron por la ciudad como quien anda caminando por la ciudad, y de repente justamente apareció ese hombre del cántaro que Jesús les dijo. Entonces ellos lo siguieron al hombre del cántaro, llegaron a la casa y le dijo, el Señor Jesús quiere participar, quiere tener la cena del Señor con sus discípulos. Prepara ese lugar alto que tú tienes. Y entonces el hombre le dijo, el lugar está preparado, listo para que celebren la cena. Y allí reunió a sus discípulos, a sus primitivos apóstoles, y celebró la última cena que celebró aquí en la tierra. Porque yo creo que la última cena la celebró Jesús con sus discípulos, y la primera cena la vamos a celebrar en el cielo con el Señor. Jesús compartió esa cena con los discípulos, y los discípulos escucharon algo. Diga conmigo, escucharon algo. Que fue una enseñanza. Que esa enseñanza fue impartida a esos discípulos. Y cuando esos discípulos recibieron esa impartición del Señor, entonces la Santa Cena de la iglesia primitiva fueron totalmente distintas a toda la Santa Cena. Por eso la iglesia primitiva tenía tanta vida, tenía tanta victoria, tenía tanta bendición, tenía tantas cosas hermosas, tanto éxito, tanta gloria, tanta unción, tanta victoria, tantos milagros, tantas almas. Todo lo que tenía la iglesia primitiva se debía
a que habían tenido esa cena, que habían entendido lo que Jesús les enseñó. Ahora verso 54, escuchen. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Los judíos no entendieron nada, los discípulos estaban siendo enseñados, siendo entrenados y teniendo una revelación gloriosa. ¿Sabe, hermano querido, dónde estaba ese secreto, ese misterio, esa revelación? En el servicio de la Santa Cena, en los emblemas de la Santa Cena, en los signos de la Santa Cena. ¿Saben que el pan simboliza el cuerpo de Cristo crucificado, lacerado, quebrantado por nosotros? Y la sangre de Jesús está representada por el jugo de la vida, o sea, por el vino. Cuando nosotros comenzamos a entender y a tener revelación de esto, la carne de Jesús se come cuando yo creo, cuando yo tengo fe, cuando yo entiendo, cuando tengo una revelación del Espíritu. Esto no es algo natural, esto no es algo carnal, esto no es algo humano, no se entiende con esta mente humana. Usted no tiene que entenderlo en esta tarde, usted lo que tiene que es creerlo. ¿Saben por qué hay tanta debilidad en la iglesia? ¿Saben por qué hay tanto problema en la iglesia? Porque no se ha entendido esa verdad. El apóstol Pablo, escuche bien, no estuvo ese día cuando los discípulos estuvieron en el aposento alto, en la casa del hombre en el cántaro. El apóstol fue alcanzado después, mucho tiempo, cuando ya Jesús no estaba sobre la tierra. Pero aunque Jesús no está sobre la tierra, el Señor está a la diestra del Padre, pero Él está pendiente, consciente, preocupado por su iglesia. ¿Sabe que cuando uno come la carne y bebe la sangre del Señor, la vida de Dios, la autoridad de Dios, el glorioso poder del Señor estará en nosotros y en nosotros se ha de manifestar? Yo y usted necesitamos una manifestación, una revelación, una manifestación de la gloria de Dios, de la autoridad de Dios, de la libertad de Dios, de la paz de Dios, de las victorias de Dios. Cuando yo y usted estemos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, por su palabra, por su carne y por su sangre, yo digo gloria al nombre del Señor. Esta es la hora cuando la iglesia se va a levantar, cuando la iglesia se va a poner en marcha, cuando la iglesia va a comenzar a manifestar lo que la iglesia tiene que manifestar, que es la autoridad de Cristo, que es el poder de Cristo, que es la gloria de Cristo y que la conquista de Jesucristo a través de nuestra vida. Diga, en el nombre de Jesús, en mi interior, diga, en mi interior, dígalo fuerte, en mi interior, ¿quién se va a manifestar? ¿Quién se va a manifestar? ¿Quién se va a manifestar? Hermano querido, no un rito, no una fórmula religiosa, no esta pavada, la otra pavada. Hay quienes juegan a la pavada en el Evangelio. Hay quienes pierden el tiempo con pavadas en el Evangelio, pero el Señor no está con los que pierden el tiempo en pavadas. Que aparentan esto, aparentan aquello, aparentan lo otro y tienen un vacío terrible. Es solo una apariencia nada más. Pero no hay nada sólido, no hay nada real, no hay nada positivo. Son vencidos por cualquier cosa. Pero un cristiano que tiene a Cristo en su interior, un cristiano que ha comido de Cristo, un cristiano que ha bebido de Cristo, ¿sabe una cosa? Es invencible. La iglesia ha estado entretenida por mucho tiempo. Ha estado manipulando cosas en fantasías, pero no en realidades. La realidad es otra. La realidad es aquel que ha tenido una experiencia con estas cosas, como la tuvieron los primitivos discípulos, como la tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estuvo en esa cena. Él mucho tiempo después fue alcanzado por el Señor. Pero sabe una cosa maravillosa, a Pablo, por eso me anima tanto, por eso yo glorifico al Señor, porque así como Pablo no estuvo con Jesús, yo y usted no estuvimos con Jesús en la tierra. Pero el mismo Espíritu que le reveló a San Pablo que la Santa Cena era una revelación,
Diga conmigo, Santa Cena. Dígalo con todo su corazón, diga Santa Cena. Diga, es una revelación. Dígalo con todo su corazón, diga, es una revelación. Por eso decía el apóstol Pablo, lo que yo recibí del Señor, les he enseñado a ustedes. Que cuando el Señor murió y resucitó, y cuando nosotros celebramos su muerte y su resurrección, cuando comemos su carne, bebemos su sangre, dice, nosotros somos idénticos a Jesús. Somos iguales a Jesús, tenemos las mismas características de Jesús. Y sabe que el Señor tiene que revelar el misterio de la Santa Cena a su iglesia, como se lo reveló a la iglesia primitiva, como se lo reveló al apóstol Pablo, como se lo reveló a tantos santos a través de las generaciones. Pero viene un tiempo, viene una hora donde la revelación del Hijo de Dios será tan real a su iglesia, será tan patente, será tan maravillosa, que yo y usted nos vamos a gozar con el Señor, nos vamos a regocijar en el Señor, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. ¿Cuántos quieren que Jesús permanezca en ustedes? No que esté por un ratito, de vez en cuando, o cuando yo me acuerdo voy al Señor. No, un momentito, eso no sirve. Esa es gente que tiene intermitencia. Yo conozco a las luces que son intermitentes. ¿Qué hacen las luces intermitentes? ¿Qué hacen? ¿Qué hace un intermitente? ¿Qué hacen? Prende y apaga, prende y apaga. ¿Tengo al Señor? Y cuando no tengo al Señor. Cuando no tengo al Señor, algo de las mías. Cuando el Señor está ausente, me mando las mías. Ajá. Yo no sabía que era así. Pero dice el Señor que el que permanece en Él y Él permanece en Cristo, entonces ahí vamos a tener una vida gloriosa, maravillosa. Amén. Mire lo que dice. Terminamos. Gloria al Señor. 56. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también. Para usted es tan raro, tan místico, tan extraño. ¿Para qué entonces comió? ¿Cuántos años comió un pedacito de pan y tomó un sorbo de vino? ¿Para qué entonces? ¿Qué era para usted eso? ¿Un ritual religioso? ¿Una fórmula religiosa? ¿Era una costumbre que se hacía periódicamente cada mes? Algunos la hacen cada año. ¿Sabe que algunos escritos en la Biblia dicen que los discípulos, o los primitivos discípulos, celebraban la cena del Señor cada día? ¿Cómo iba a haber semejante victoria? ¿Cómo no iba a haber semejante gloria? ¿Cómo no iba a haber semejante resultado? Semejantes obras, semejantes frutos. Fue el día cuando estaba con ganas de morirse, estaba abajo del enebro, ¿se acuerdan? Dice que estaba ahí como para morirse y estaba tan cansado que se durmió. Pero cuando se despertó, dice que un ángel fue y le puso al lado del día. Un agua que simbolizaba la vida del Señor y una torta que simbolizaba el cuerpo del Señor. Dice que Elías comió y bebió de esa torta y fue tan poderoso que se quedó dormido otra vez. Esperemos que ustedes duerman hasta que descanse, pero después se van a despertar como Elías. Dice que Elías se despertó y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y no solamente caminó hasta el monte de Dios, alimentado por aquella torta, de aquella agua que era el mismo cuerpo del Señor, la misma sangre del Señor, simbolizaba, ¿sabe qué? Lo llevó al monte de Dios, lo llevó a un lugar de encuentro con Dios, lo llevó a una revelación con Dios, donde él pudo entender los propósitos de Dios, donde él sabía lo que tenía que hacer, de tenía que delegar a reyes y a profetas en lugar de él. Y cuando Elías cumplió el propósito del Señor a causa de aquella experiencia, dice la Biblia que cuando el Señor le permitió cumplir el ministerio de Elías, un día vino con carros de fuego, con caballos de fuego y lo levantó a su gloria. Él no tuvo funeral, no tuvo entierro. Él está en la presencia del Señor. Y yo y usted tenemos
tenemos vida eterna. Aunque nosotros nos muramos, vamos a resucitar primero si nos morimos cuando el Señor venga. Y si no, vamos a venir, vamos a ver al Señor y vamos a visitar al Señor. Cuando el Señor venga, lo vamos a esperar en las nubes. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo no sé cuánto tiempo falta, pero creo que nos falta tanto como para que nosotros podamos decir, pero falta mucho tiempo. Nosotros no sabemos el tiempo no lo sabe nadie, solo el Señor, solo el Padre. Pero escúcheme, la venida del Señor se acerca. Diga conmigo, la venida del Señor se acerca. Cuando alguien come de Jesús, cuando alguien bebe de Jesús, no tiene nada que ver con el mundo, no tiene nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con las tentaciones, no tiene nada que ver con nada, porque el Señor nos da victoria total. El versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Diga, hoy el Señor está presidiendo esta Santa Cena. Diga, el Señor está presidiendo. Diga conmigo, esta iglesia, este ministerio, de aquí en adelante, no va a ser el mismo. A ver, diga, en esta iglesia, en este ministerio, estoy yo. Y si usted está antes, no va a ser el mismo en este ministerio, en esta iglesia, porque el Señor va a transformar todo, va a encender todo, va a cambiar todo y va a poner en marcha cosas que nosotros jamás imaginamos, que jamás soñamos, las cosas que el Señor va a comenzar a hacer. Aleluya. Diga, aleluya. Yo quiero que usted se imagine un poquito esta noche lo que habrá sido para los fariseos, ha sido para los judíos, que el Señor le diga, tiene que comer mi carne, tiene que comer mi sangre, tomar mi sangre. ¿De dónde salió este? Mire qué herejía dice, qué barbaridades dice. Comer su carne, beber su sangre. Pero para nosotros no es ninguna locura, no es ninguna herejía, no es ninguna tontera. ¿Sabe qué, hermano? Está simbolizado en estos emblemas, en estos signos, en estos elementos que se llaman pan y vino. Si el Señor no lo hubiera establecido, nosotros no hubiéramos tenido con qué poder confirmar que nosotros comemos de Él y bebemos de Él. Pero el que instituyó esto, el que estableció esto, el que ordenó esto no fue ningún hombre, no fue ninguna organización religiosa, no fue ningún otro, fue exclusivamente y puramente el Señor. Diga, el Señor lo estableció. Diga conmigo, el Señor lo estableció. Por la fe vamos a ser fortalecidos en nuestro ser interior. Diga, mi ser interior, porque se lo digo, mi ser interior esta tarde va a recibir una sorpresa. Diga, prepárate corazón que vas a recibir una sorpresa. Lo más glorioso que nos puede pasar es tener la experiencia con el Señor. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Estamos contentos con el Señor. Yo no sé si estará conmigo. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Y yo creo que vamos a tener una semana gloriosa. Vamos a tener un mes de abril maravilloso. Vamos a tener de aquí a fin de año un año extraordinario. Hermano, el que come del Señor y bebe del Señor, tenemos vida en abundancia. Y el Señor en nosotros va a ser. El Señor en nosotros se va a manifestar. El Señor en nosotros va a actuar de tal manera que vamos a quedar sorprendidos. A ver, confiesen a Dios, voy a quedar sorprendido. Yo diga, usted está loco, pastor. No estoy loco, estoy hablando coherentemente. Yo creo que vamos a ser sorprendidos. Van a acontecer cosas inusuales. A ver, ¿quién se anima a decir cosas inusuales? A ver, yo quiero escuchar esa palabra. Cosas inusuales. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga, yo voy a vivir cosas inusuales. Voy a experimentar cosas inusuales. ¡Aleluya! Porque si el Señor está en mí, van a acontecer esas cosas. Usted va a caminar, pero erguido por la unción, por la presencia, por la vida del Señor. Va a caminar bien firme. Aleluya. Diga, voy a caminar bien firme.
Aleluya. Voy a caminar bien seguro. ¿Cuánto dicen? Voy a caminar bien firme. Voy a caminar bien seguro. Voy a caminar con la frente alta. ¿Cuánto dicen? Amén. No me va a avergonzar de nada el diablo. No me va a avergonzar de nada el mundo. No me va a avergonzar nadie ni nada. Porque el poderoso está en mí. Porque el victorioso está en mí. Aleluya. El poderoso está en nosotros. El glorioso está en nosotros. El victorioso está en nosotros. ¿Sabe qué fue muy triste para el Señor cuando pudo hablarle a los fariseos y le dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las palabras que yo les hablo ustedes no las creen, ustedes creen más a la mentira que a la verdad? Qué fuerte, qué triste habrá sido para los fariseos. Pero nosotros como hijos de Dios vamos a decirle: Señor, habla, que tus siervos oyen, que tus hijos oyen, y nosotros te creemos. Nosotros creemos a tus palabras, creemos a tus promesas. Amén. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí. Ante el toque de tu gloria no me puedo resistir. Tengo que llorar en tu presencia. Tengo que posarme y adorar. Tengo que declarar que no he sentido nada He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón.